Para comenzar vamos a leer Juan, capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Dice así la Biblia. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Padre Celestial, venimos humildemente una vez más a orar delante de su presencia, clamando para que usted use su palabra para producir salvación, para también producir crecimiento en aquellos que ya somos suyos, que pueda ser explicada, expuesta su palabra con claridad, sencillez y en el poder del Espíritu Santo, trayendo usted verdad, revelación a nuestras mentes y corazones. Gracias, Padre, le damos por su palabra, por su Espíritu Santo que la aplica a nosotros y nos revela a Cristo. Que Él sea revelado en este día y que todo el mundo confiese que Él es el Señor. Amén. Bueno, el domingo anterior vimos una parte de este sermón y hablamos de la necesidad de la regeneración. Empezamos a ver una serie de sermones, como explicaba recién el pastor Sergio, acerca de la conversión. Pero para que haya una conversión, que es la respuesta voluntaria de uno, del lado de uno, primero tiene que estar la obra de Dios, que es la regeneración. Y eso estamos viendo, ¿no? Y vimos la necesidad de nacer de nuevo, que no se trata de ser buena persona, que eso está bueno, pero no alcanza para ponernos a cuentas con Dios, para reconciliarnos con Él. Nacer de nuevo no es lo mismo que ser buena gente, buena persona. Es necesario ser regenerado. Y note usted la voz pasiva, ¿no? Porque no es que yo me regenero. Yo soy regenerado. Dios es el que hace la obra en nosotros. Yo no puedo manipular eso, no puedo forzar eso. Es algo que viene de Dios. Y empezamos a ver esto, ¿no? Del problema de ser buena persona, la atracción que hay detrás de eso. Y muchas religiones, por no decir todas, ¿no? Menos la verdadera, la que es de Cristo, más o menos apuntan a lo mismo. Tratar de hacernos buenas personas, buena gente, porque bueno, todas más o menos es para eso. Y ya llega un punto que a la gente ni le interesa la religión porque, bueno, ellos dicen, y con razón, si se trata de ser buena persona, yo puedo ser buena persona sin la iglesia. Porque tristemente en la iglesia se está poniendo el foco ahí, que no es el foco que Dios da. No se trata de ser buena persona. Y el punto es que esto juega con nuestra vanidad y con nuestro orgullo. Porque eso de alguna manera es como que nos da la sensación de que nos vamos a poder autojustificar delante de Dios en el día del juicio. ¿Cómo me vas a mandar al infierno si yo fui buena persona? Y no pasa por ahí. Jesús, acá en Juan 3, nos confronta hasta 3 veces con la necesidad de nacer de nuevo. Tremendo. Pocos versículos, 3 veces. Fíjese usted, versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5.
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. Les es necesario nacer de nuevo. Para que usted y yo nos reconciliemos con Dios, no es que tenemos que mejorarnos, hacer una versión mejorada de nosotros mismos. No, necesitamos nacer de nuevo. Los términos teológicos que usa la Biblia para explicar lo que el Señor Jesucristo está hablando en esta parte son 3 al menos. Primero de ellos tenemos lo que es la regeneración, que justamente significa nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento pone el foco en el origen divino de ese nacimiento que viene de Dios, de esa nueva vida. Fíjese usted, 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Ven? Él lo hace para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En segundo lugar tenemos lo que es la recreación. Dios nos recrea como una parte anticipada de lo que va a ser en el futuro. Nos da una nueva naturaleza que sigue conviviendo con la vieja naturaleza y ya después, cuando Él haga todo nuevo, ya esa vieja no va a estar más. Pero nos da esa nueva naturaleza que nos anticipa lo que va a ser en el futuro. Fíjese usted, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Precioso. Y por último tenemos la transformación, que ya precisamente significa recibir una nueva naturaleza, que ahora le gusta a Dios, le gustan las cosas de Dios. Por primera vez esa nueva naturaleza entra en conflicto con la vieja naturaleza que sigue estando en nosotros, los creyentes. Pero ahora tenemos esa nueva naturaleza que los que no conocen al Señor no la tienen. ¿Sí? Y el punto es que esto produce en uno un cambio total, un cambio radical. Y es muy interesante que la Biblia nunca usa la palabra reforma para describir lo que Jesús está hablando. Uno de pronto, ya dijimos, ¿no? La semana anterior, puede reformar una iglesia que de pronto no estaba enseñando bien la Biblia y reforma las cosas para que se empiece a predicar la Biblia como es. Uno puede reformar una familia, no sé, una casa, un edificio. Pero no podemos reformar un corazón muerto. No se puede. El cambio personal que Jesucristo dice que necesitamos va muchísimo más allá que una mejora, que una reforma. Llega hasta la esencia de uno, lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Según la palabra de Dios, el Señor nos creó, amén, para adorarlo, para amarlo, para encontrar en Él nuestra satisfacción más profunda. Así éramos originalmente cuando Dios nos creó en el principio, en Adán y Eva. Pero caímos en ellos, en nuestros representantes. Cuando nuestros primeros padres pecaron y se rebelaron contra Dios, no solamente lo desobedecieron y listo, sino que su naturaleza se corrompió. Esto en teología se conoce como el pecado original, ¿sí? Y es algo que todos heredamos. Heredamos esa culpa, como vimos en el Evangelio, la condenación, pero también la corrupción, la maldad en nuestra naturaleza. Y ninguna obra humana lo puede quitar, ningún ritual tampoco. Hay gente que piensa que si hace determinado ritual, eso se saca, ¿no? Como los católicos hablamos en el bautismo, ellos creen que eso quita el pecado original. No es así, hermanos. No hay ritual o obra humana que pueda hacer eso. Leímos, ¿no? Lo que es la carne, carne es. No es algo que nazca de nosotros.
Entonces fuimos creados con una naturaleza que amaba a Dios, pero ahora tenemos una naturaleza que se inclina a amarnos a nosotros mismos, a amar nuestro pecado. Pablo afirma en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, que nacemos en nuestros pecados y delitos y que por eso caminamos en los deseos de nuestra carne. Por eso justamente ser buena gente no cambia nada. Debemos ser creados de nuevo, debemos ser regenerados, debemos nacer de nuevo. Y habíamos empezado a ver el domingo anterior 5 puntos, ¿no?, que más o menos ponían el énfasis entre el problema, ¿sí?, que se queda corto del hecho de esto de ser buena gente, versus a las promesas de Dios en el Evangelio. La promesa de ser regenerado, ser creados de nuevo. Empezamos a ver que uno de los principales problemas, o el primero, es nuestra incapacidad. Jesús ahí en Juan capítulo 3, si prestamos atención, vamos a ver que Él marca una diferencia notable, drástica, entre lo que es la carne y el espíritu, entre lo humano, ¿no?, y el espíritu, entre lo que es, bueno, nosotros y Dios. Fíjese usted, versículo 6 de Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No importa cuán buena sea la carne. Es incapaz, no puede producir el fruto espiritual necesario para que uno se reconcilie con Dios. Fíjese usted, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto de piensan es la palabra griega phroneo, que nos da la idea de enfocar, planear, organizar mi vida en torno a cierta cosa. Bueno, acá, la carne. Pero los que son del Espíritu, hace referencia a phroneo, al verbo anterior, en las cosas del Espíritu. Se enfocan, planean su vida, organizan su vida en torno a las cosas de Dios. Porque el ocuparse, acá traduce ocuparse, antes piensan, pero es la misma palabra, es phroneo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, otra vez la misma palabra, del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, la misma palabra. Tremendo. De la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y le habla a cristianos, ¿no?, a los cristianos de Roma. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Puesto, es la idea, puesto que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y aclara, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Lo podemos intentar con todas nuestras fuerzas, pero nos vamos a quedar cortos por nosotros mismos. Amén. Así es. Podemos tener la mejor intención posible, pero nos vamos a descarriar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, desea mucho más agradar a la carne en lugar de agradar a Dios. Aun cuando uno hace lo que es moralmente correcto, lo hace por los motivos equivocados, que es para autojustificarnos, para recibir nosotros la gloria o de pronto dársela a otra persona, pero no al Dios verdadero. No se la damos a Dios. Y el punto no es que estamos espiritualmente hablando enfermos y bueno, y ya necesitamos que nos curen un poquito, nos sanen. No, estamos muertos, necesitamos vida. Amén. Necesitamos algo totalmente nuevo, porque somos incapaces de amar a Dios y obedecerle de forma natural. En segundo lugar, ¿sí?, como si esto ya no fuera suficiente, Dios no es como nosotros, es totalmente diferente a nosotros. La Biblia es inflexible cuando habla de la santidad de Dios.
El hecho de que Dios sea santo quiere decir que Él está totalmente apartado del pecado, pero no solo eso, sino que Él es totalmente diferente a nosotros. Él es trascendente, trasciende todo. Él está consagrado a su propia gloria, totalmente apartado del pecado, y Él tampoco negocia sus principios con nadie. Dios no puede tolerar la maldad de ninguna manera. Y nosotros no le impresionamos a Él. A Él no le impresiona cuán buenos o simpáticos seamos. No. Porque ya hablamos, ¿no?, que sin Cristo nos esforzamos de pronto a ser buena gente, pero no para darle la gloria a Él, en la cual Él es digno de recibir. No lo hacemos para su gloria. Entonces estamos bajo el juicio de Dios. La Biblia afirma que estamos muertos, es decir, condenados, y esa sentencia es totalmente merecida. Y acá es cuando vienen, ¿no?, las promesas del Evangelio y las promesas de ser regenerados. Porque eso no se queda ahí, sino que tenemos la gracia de Dios, la gracia del Señor. Hay buenas noticias. Dios muestra su gracia y su misericordia. Dios mismo justamente tomó la iniciativa para salvarnos. Cuando todavía éramos sus enemigos, Dios envió a su Hijo para que Él se encarnara y viviera la vida que nosotros debíamos vivir en la creación original, y no vivimos. Y Jesús no vino a este mundo siendo buena gente y buena persona y listo. No, Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Una vida totalmente dedicada a la gloria de Dios. Y en esa condición Él ofreció su vida en sacrificio como nuestro sustituto, tomando la ira de Dios sobre sí mismo. Eso es el Evangelio. Como sustituto de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe, su confianza en Él. Y para probar justamente que Dios había aceptado su sacrificio, que su sacrificio fue aceptable, 3 días más tarde lo resucitó entre los muertos. Eso es el Evangelio. En cuarto lugar, ese es el inicio de la iniciativa de la salvación de Dios. No es que la salvación empieza ahí y termina cuando uno recibe a Cristo y recibe el perdón de los pecados y la vida eterna y ya está. Sí, es cierto que uno recibe el perdón y ese perdón es eterno, esa vida es eterna, no se pierde, porque si se perdiera no sería eterna, ¿no? Sería temporal. Pero ahí comienza una obra espiritual que aunque ya somos salvos, ya somos eternamente salvos, empieza un proceso en nosotros, donde se empieza a poner en evidencia en nuestra forma de vivir esa salvación. Y justamente de lo que habla Juan capítulo 3 que estuvimos leyendo. Y es hermoso porque la compara con un viento, ¿no? Ahí lo tiene el versículo 8. Un viento, la obra del Espíritu Santo, en la cual uno no tiene ningún tipo de control. Que uno no controla para nada. Cuando Dios nos regenera, el Espíritu Santo nos une a Cristo de forma instantánea en ese momento. Es lo que conocemos con el nombre de unión vital. Y ahí, en esa unión vital, el Espíritu Santo nos da todos los beneficios de la obra de Cristo y nos los pone a nuestra cuenta, nos los imputa, nos los regala a nosotros. Su vida, su justicia, su gracia, lo aplica a nosotros. Y además de hacernos justos delante de Dios, delante de los ojos de Dios, y lo vimos en el Evangelio, ¿no? No es que Dios borra mis pecados, me perdona todo y la cuenta queda en cero. No, me pone a mi cuenta como si yo hubiera hecho todo lo bueno que hizo Cristo. Pero además de hacer eso, que es la justificación, Él nos da una nueva naturaleza. Este es el punto. Eso es la regeneración. Nos da un nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas. Y acto seguido, ahí uno se vuelve a Cristo.
en arrepentimiento y fe. Y eso es la conversión. Somos justificados por su gracia y ahí somos adoptados en la familia para seguir caminando con Él en una relación de amor y de confianza. Pero eso no tampoco termina ahí, sino que en quinto lugar Él usa la regeneración y nuestra respuesta en la conversión para ser un pueblo. Él crea un pueblo que lo adore, que lo siga, que lo tema, que lo ame. Muchos siglos atrás de esta conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo, y Jesucristo está parafraseando, está explicando al profeta Ezequiel. Justamente Dios, todos esos años atrás, prometía a través del profeta Ezequiel el nuevo pacto, en el cual Él nos iba a dar su gracia y su Espíritu Santo. Prometió que iba a hacer de nosotros un pueblo nuevo. Fíjese usted, Ezequiel capítulo 36, vamos a leer desde el versículo 26 al 29. Precioso este pasaje, me encanta. Dios, hablando de lo que iba a hacer en el Evangelio. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios y los guardaré de todas sus inmundicias. Precioso. Esto es la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Ven? Nosotros no le sumamos nada a eso, solo le sumamos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra corrupción. Es algo, una obra de Dios. Es una obra divina. Yo voy a hacer, dice Dios, yo voy a sacar, yo voy a poner, yo voy a hacer que anden en mis caminos. Yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Yo, Dios todo el tiempo. Nosotros, cero. Esto nos humilla. Y Dios justamente mantuvo su promesa a través de la obra de Cristo. En Jesucristo Dios nos hace nuevas criaturas, nos concede su Espíritu Santo, nos perdona todos nuestros pecados y nos hace parte de su pueblo. Y así es. Vamos a ver entonces cómo esto de la regeneración, ¿no?, que deja el terreno obvio para seguir a la conversión, cómo esto de la regeneración es importante para el creyente como individuo. Y después vamos a ver cómo es importante para lo que es la iglesia local. Gracias a la regeneración es tan importante porque gracias a ella uno como creyente tiene una nueva naturaleza que desea seguir a Dios en vez de estar todo el tiempo apartándose de Él. Desea seguir al Dios verdadero, no a un Dios hecho a nuestra medida, porque eso es idolatría, sino al Dios de la Biblia. Podemos decir que la persona regenerada es alguien que se le ha dado la enorme bendición, el privilegio de saborear a Dios. Como alguien que, no sé, saboreó por primera vez la miel y ahora conoce su dulzura, que alguna vez probó algo dulce muy rico y que ya no se puede olvidar más. Esto no significa que el creyente ya no peca, no. El punto es que la vieja naturaleza ya no está en el control de esa persona. Sigue estando en él, pero no está el control. Cristo ahora está al control y los deseos de la nueva naturaleza, ahora sí, esos están obviamente orientados hacia Dios, inclinados al Señor. Y uno cuando conoce al Señor en los inicios, esa nueva creación puede ser simplemente una semillita, pero eso va a ir creciendo. Y es precioso ver a alguien cómo va paulatinamente cambiando. Amén.
Si ustedes recuerdan bien, en el sermón anterior empezamos con una ilustración, que era simplemente un testimonio verídico de un amigo cristiano que hablaba con un pastor amigo que tenía él, que eran de iglesias distintas, y él le contaba lo preocupado que estaba por sus hijos, ¿sí? Este amigo, que no era el pastor, tenía 2 hijos, y hablaba preocupado con el pastor. Y le contaba lo preocupado que estaba por sus hijos, porque ellos no estaban andando en cosas raras, eran jóvenes profesionales, buenas personas, buena gente, pero que tristemente ni les interesaba las cosas de Dios, ni les interesaba el Señor. Cristo no era ningún tipo de prioridad para ellos. No eran fieles al Señor ni a su iglesia. Y para peor de todo esto, ellos estaban convencidos de que eran cristianos, de que eran creyentes, de que eran salvos. Porque le habían hecho repetir una oración y ya con ellos creían que habiendo repetido esa oración de niños, de adolescentes, ya estaban asegurados para todo el viaje. Pero vivían como las demás personas que no tienen a Cristo. Bueno, ¿qué significa todo esto de la regeneración para los hijos de este hombre? Y obviamente lo podemos aplicar nosotros a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a aquellas personas que servimos, que discipulamos. Bueno, en primer lugar significa que no deberíamos, ¿sí?, ser un creyente. Tenemos que poner el foco ahí. Ser un creyente no es alguien que hace una oración y listo. Y que después de hacer esa oración trata de ser buena gente. No es eso un creyente. Un creyente no es alguien que repite la confesión de fe y después trata con todas sus fuerzas de ser bueno. Eso no es un cristiano. Un cristiano es alguien que fue transformado en su corazón fue transformado por la gracia de Dios en el Evangelio. Amén. Eso es un creyente. Alguien que está caracterizado por una vida de arrepentimiento y fe, confianza continua y presente en el Señor. Eso es un cristiano. Alguien que quiere estar con Dios, que desea, anhela estar con Él y conocerlo más íntimamente, y no solo con Él, sino también con la familia de la fe. Ayer hablábamos en la reunión de premembresía, ¿no? Cuidado con eso de, bueno, yo amo a Dios. Está bien, buenísimo. Pero es muy abstracto eso, ¿no? Está medio en el inchequeable. Que yo ame a Dios se va a poner en evidencia que amo a los que son del Señor, a la familia de la fe, a los hermanos y a las hermanas. Si no, no se va a poder probar eso, no se va a poder poner en evidencia. Si yo amo a Dios, amo a los que son de Él y deseo estar con ellos. También esto significa, hermanos, y esto es muy importante, que no deberíamos apresurarnos a confirmar la profesión de fe de los niños, de los adolescentes y las personas en general, ya sea con el bautismo o con la membresía, sino que debemos motivar a los niños, a los adolescentes y a las personas en general a examinarse a sí mismos, a ver si están en la fe. Fíjese usted, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿Ven? Esa necesidad del examen. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? No tenemos que apresurarnos. Tenemos que buscar ese fruto, ¿no?, que produce el Espíritu Santo de Dios, que enseña la Biblia y que, por ejemplo, podemos ver facetas de ese fruto en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Ese fruto de aquellos que son del Señor, que siguen a Jesús
con sacrificio, en vez de esto de tratar de ser buena gente, buena persona, esa ética autocomplaciente. Fíjese usted, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Busquemos ese fruto, ¿no? De cómo aquellos que han nacido de nuevo buscan cultivar una relación de amor con Dios, amando, como decíamos recién, a los hermanos y hermanas en Cristo. Eso tenemos que poner el foco. Fíjese usted, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Tremendo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese usted, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, ¿no? De Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Las personas justamente necesitan que les enseñemos que la regeneración es una obra de Dios, no de ellos mismos. Y si a estos dos jóvenes, ¿no?, los hijos de este hombre, se les hubiera enseñado todas estas cosas al menos, bueno, es probable incluso que de pronto ellos hubieran crecido, ido a la universidad como fueron y abandonado el seguir a Cristo por un camino de moralidad. Pero el punto es, y esto es lo importante, no les habrían hecho creer que eran creyentes por haber repetido una oración, haber estado en la iglesia y haber sido buenas personas. Ahora de pronto solamente sabrían que son buenas personas y listo. Y nada más, y no estarían convencidos de que son creyentes. Y lo más tremendo es que de pronto el Espíritu Santo hubiera usado, ¿no?, esta enseñanza y las enseñanzas, los versículos que vimos, para traer convicción de pecado en su conciencia, para redarguirles. Redarguir significa eso, ¿no?, confrontar, ¿no?, despertarlos de ese camino de autocomplacencia, de querer ser buenas personas para ganar a Dios y realmente llevarlos a confiar en el Señor Jesucristo para salvación. Segundo lugar, ya para terminar, vamos a ver por qué la doctrina de la regeneración es importante para la iglesia local también. Leamos de nuevo Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 28. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra, es decir, un corazón insensible a Dios, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, y les daré un corazón de carne, un corazón justamente sensible a Dios, a las cosas de Dios. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, versículo 27, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Precioso. ¿Por qué es importante para la iglesia? Justamente el pronombre personal que se usa en estos versículos es ustedes, ¿no? Ustedes, vosotros, en plural. Y el punto no es que la regeneración, como la enseña la Biblia, se aplica a algunos sí en la iglesia y a otros no. En el sentido de que a algunos los regenera Dios y otros, bueno, mala suerte, se autorregeneran solos. No, no es así. Todos aquellos que han venido a Dios por medio de Cristo es porque Cristo lo hizo, porque Dios lo hace. Y ese justamente es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Justamente produce, genera, crea un pueblo que vive unido bajo la voluntad de Dios.
No hay llaneros solitarios, no, un pueblo que vive unido bajo la voluntad del Señor, con las reglas de Dios. El Espíritu Santo no hace solamente de mí una nueva creación aislada. No. Sino que me hace parte de ese pueblo nuevo que Él creó. Porque no somos islas. Amén. No somos islas. Hay una frase, ¿no?, que anda dando vuelta por ahí, que mi criterio se usa mal, que dice: nadie se salva solo. ¿No? Hoy se usa, ¿no?, para dar a entender que el Estado, ¿no?, uniéndonos a todos, es el que va a resolver nuestras vidas y va a proveer todo lo que necesitamos. Yo entiendo que se usa con esa connotación hoy, pero nosotros los creyentes no necesitamos eso. Y más que nosotros, no nos salvamos solos, ¿no? Lo sabemos bien. Y Dios nos puso en una familia en la fe porque nos necesitamos mutuamente para la gloria de Dios. Y nos necesitamos y dependemos unos de otros en Cristo Jesús, porque no somos islas. Justamente el Espíritu Santo de Dios escribe las leyes de Dios en mi corazón, enseñándome a amar a mi prójimo y de forma más especial todavía a los hermanos de la fe, a los hermanos y las hermanas en Cristo. Me enseña que vivir para Dios incluye vivir con el pueblo de Dios. Tremendo. ¿Sí? Adorándole a Él todos los días en lo que tiene que ver con la iglesia local, ¿no? Este es el motivo, hermanos, por el cual Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aclara, asegura que si uno dice amar a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso. Primera Juan 4:20, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto todavía? Pablo, allá en Efesios capítulo 2, hacia el final, habla que Dios de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno nuevo. La regeneración no solamente nos da un corazón nuevo para Dios, sino también un corazón nuevo para su pueblo. Eso justamente es la razón por la cual Él nos manda a someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan? Efesios 5:21 dice justamente eso. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es uno de los frutos más básicos y lindos de ser un cristiano. Como puede ser el amor a Dios, el amor a los hermanos, el temor de Dios. Fruto de ser cristianos es la sumisión mutua, entre todos. Y esto no lo excluye a ningún creyente. Ni a los pastores, no es que solo los hermanos y, no sé, los pastores sometemos a los ángeles. No, son roles distintos que Dios nos dio, pero todos somos ovejas, hermanos en la fe y nos debemos sumisión mutua, práctica y real, que no quede en lo abstracto. Nos sometemos unos a otros, no solo los que me caen bien o los que son mi onda o son mis amigos, no, unos a otros, sin excepción. La iglesia local, hermanos, es una comunidad creada por nuevas criaturas. Y Dios justamente la usa como un testimonio poderoso de cómo el Evangelio transforma las vidas a través de que amemos a Dios, obedezcamos a Dios y nos amemos entre nosotros. Tremendo lo que Dios testifica con ello a la sociedad, al mundo. Pero tristemente, cuando la iglesia se parece más al mundo que a Cristo, lo que está pasando debajo de eso es que estamos predicando un evangelio diferente. Un evangelio que lo más probable esté basado en ser buena persona.
en ser buena gente, en cumplir requisitos determinados según el grupo social. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar seguros de que nuestra comunidad, nuestra iglesia local, es una comunidad regenerada, que proclama en unidad el poder del Evangelio, que es lo único que produce hombres y mujeres nuevos? ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí a continuación algunas propuestas para esta iglesia local y para cualquiera, entiendo yo. En primer lugar, prestemos atención a la membresía. Y esto no quiere decir que vamos a forzar a que todos los asistentes sí o sí estén regenerados. Claro que no, o darlo por sentado. Porque ya hablamos, ¿no? Es una obra de Dios. Yo no puedo manipularlo a usted para que ame a Dios, para que ame a Cristo. O hablar de una manera, ¿no? Y hacer lo que usted se quebrante y llore para que de pronto le guste Dios y lo siga. No, yo no puedo hacer eso, yo no tengo ese poder. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, no es de nosotros. Y justamente queremos que acá se llene de personas que todavía no conocen al Señor para que escuchen el Evangelio. Lo que sí debemos procurar es que la membresía de nuestra iglesia sean una membresía regenerada, porque son los miembros los que representan la iglesia de Dios ante el mundo, delante de la sociedad. Mantengamos, aunque a veces sea trabajoso, los discipulados para acceder a la membresía y las entrevistas también. Los pastores y los miembros juntos tenemos que estar involucrados en discipular a las personas y entrevistarlas para la membresía. Y el punto es el siguiente: no tenemos que evaluar cuán buenas son las personas, cuán buena gente son, sino buscar evidencias del nuevo nacimiento. Amén. El fruto. Un pastor usaba un término un poco duro, pero es así, hermanos. Él nos decía, los pastores tenemos que ser inspectores de fruto. Y obviamente no es para creernos algo, porque justamente nosotros no somos salvos porque somos mejores, sino por la gracia de Dios. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo pensaba, qué bueno que no solo los pastores, sino que todos los miembros, con humildad, con quebranto en nuestro corazón, seamos inspectores de fruto con discernimiento. Y que seamos justos, ¿no? Porque algunos ya se pasan. Ayer hablábamos en la reunión de premembresía. Una vez escuché a un pastor decir, bueno, que tenían que rever, ¿no? El tema de cómo acceder a la membresía, porque parecía que era más fácil entrar al cielo que ser miembro de la iglesia de ellos. Bueno, ni un extremo ni el otro, ¿no? Lo justo, lo que agrade a Dios. Buscar evidencias del nuevo nacimiento, no de ser buena gente, buena persona. Porque otra vez no hace falta ser cristiano para ser buena persona. Y promovamos entre nosotros, hermanos, ejemplos de arrepentimiento, de quebranto, no los ejemplos de moralidad, cuán buena es tal persona. Y es interesante poder escuchar nuestro testimonio, confesar, escucharnos hablar de nuestras luchas con el pecado, nuestras caídas, el perdón que recibimos de Dios, nuestras tentaciones, cómo Él nos sostiene en la santificación. Y cuando hablamos de esa forma, ¿no? de nuestra necesidad de Dios, de nuestra debilidad, y cuando eso se convierte en algo, lo que es lo habitual, lo que es lo normal, es interesante porque ahí el modelo de discipulado pasa a ser un modelo de discipulado más sano. De un modelo de discipulado que se trata de apariencias, que está basado en justificarse a uno mismo, pasa a estar basado en uno de ser como Cristo. Y por ahí va la mano. En cuarto lugar, y ya terminamos, sigamos, aunque nos cueste, aunque sea duro, sigamos practicando la disciplina en la iglesia. Aunque cueste.
Y sabemos bien, ¿no?, que el objetivo de la disciplina no es expulsar a las personas malas de la iglesia. Nadie debería ser expulsado simplemente por pecar. La disciplina en la iglesia se tiene que llevar a cabo cuando aquel que profesa ser creyente, miembro, es confrontado con su pecado y rechaza arrepentirse. Ese es el punto. ¿Sí? Cuando vamos y con amor, con quebranto, con humildad, confrontamos con su pecado y dice, no estoy pecando. Y hablamos con hermanos maduros acerca de la situación que estamos viendo y rechaza arrepentirse. Se enoja, no, es legalismo, no, pero no podés estafar, a las personas. No podés vivir de esta forma inmoral. No es legalismo, la Biblia es clara, ¿sí? O te dicen que sí, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón, está mal que lo que estoy haciendo y después lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo y volvés a hablar y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Entonces, alguien que profesa ser creyente y es confrontado con ese pecado y rechaza arrepentirse. Porque justamente rechazar y arrepentirse no es la naturaleza de alguien que nació de nuevo. En último lugar, mantengamos el bautismo, la membresía y la Santa Cena del Señor conectados. Y estas cosas no son separadas o independientes, sino que están conectadas. Tienen mucho que ver con la regeneración. Y el criterio para aplicar las tres es el mismo. No se trata de ser buena gente, entonces me bautizo, tomo la cena del Señor y soy miembro. No. El requisito para las tres, ¿cuál es? Arrepentimiento y fe, ser regenerado y en consecuencia haberse convertido. Porque somos creados de nuevo por el Espíritu Santo y por el Evangelio. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias le damos por su palabra. Oramos para que podamos evaluar nuestras vidas y especialmente también cómo aplicamos la doctrina de la conversión y la regeneración a nuestras vidas, en nuestra familia y en la iglesia local. Ayúdenos a ser celosos de su palabra, a tener un corazón agradecido por esa obra increíble de salvación que usted ha hecho en nosotros y ser instrumentos en sus manos para buscarla y procurarla también en todos aquellos que nos rodean. Que su evangelio eterno cambie y siga cambiando vidas y haga que esta iglesia local glorifique su nombre. Sabemos, Señor, tenemos la certeza que usted puede alcanzar esta ciudad de San Justo, donde vivamos, la provincia, sin nosotros. No es que nosotros somos especiales. Usted puede hacerlo sin nosotros, por eso ayúdenos a mantenernos bajo usted, humildes, siempre rogando que queremos ver su gloria, que queremos ver a usted salvando a las personas, a los hombres y mujeres de esta ciudad, de esta provincia, de este país, a los niños, a los ancianos, a los sanos, a los enfermos, que nos deje ver con nuestros ojos y podamos tener el privilegio de ser usados por usted para esta obra tan única y gloriosa. Se lo pedimos en el nombre de Jesús.